Bien, pues son las 6:01, hemos esperado de plazo, creo que es momento de empezar. Empezamos entonces, Uh-huh. ¿vale? Hola, buenas tardes. Soy Concha Roig, consultora de desarrollo de negocio de Grupo IFEDES, y os doy la bienvenida al webinar Reactivación de la Organización, de hoy martes 2 de junio de 2020, y que cuenta también con la participación, en primer lugar, de Silvia Palacios, socia de Hasso ETL Global y responsable del área jurídico-laboral del Departamento Laboral y Empleo, que va a abordar la desescalada de los ERTEs. Y en segundo lugar, con mi compañera Nuria Gámez, consultora de organización y personas de Grupo IFEDES y experta en desarrollo de recursos humanos, que nos va a plantear pues, cuáles son los fundamentos de la reactivación organizacional. Esta charla va a tener una duración aproximada de unos 30 minutos y, como veis, podéis ver en el panel de preguntas y respuestas, podréis plantear pues, todas las cuestiones que vayan surgiendo, dudas o necesidades que podáis considerar, y las abordaremos al finalizar las dos exposiciones. Entonces, empezando ya a modo de introducción y como punto de partida, diré que vivimos en momentos de incertidumbre, de necesidad de reactivación de la economía en general y de la actividad de nuestras empresas en particular. Y en esta situación de COVID es vista como una oportunidad por las empresas, ya que desde el punto de vista de gerentes y directivos ven necesario llevar a cabo todas aquellas acciones que en época pre-COVID se planteaban a futuro y que ahora ven como muy necesarias por los ajustes internos que son requeridos para que el modelo de negocio sea rentable. Y sobre todo porque en estos meses el objetivo que tenemos es que la cuenta de resultados sea en positivo, aunque sea €1, y eso está siendo complicado. Por eso, a lo largo de todos estos meses, lo que hemos visto en primer lugar son empleos que se han revalorizado, sobre todo de cara a la sociedad, y desde los que desde aquí pues damos las gracias por estar al pie del cañón todo este tiempo. Además, hemos visto un aumento de la virtualización y de la digitalización, una necesidad planteada sobre todo porque hemos estado confinados y a distancia, y sobre todo hemos visto que se han empezado a utilizar en gran medida todas las herramientas Agile de planificación que permiten el seguimiento y el conocimiento de las tareas y de los tiempos a nivel de trabajo. Otro de los aspectos que me gustaría destacar es que se ha puesto en valor el e-learning, la teleformación, la creación de comunidades virtuales, sobre todo creando esos entornos colaborativos entre profesores o docentes y alumnos, que todos hemos sido alumnos en estos días. Por eso también hemos visto que ha habido, el teletrabajo ha sido una necesidad, y entonces incluso nos ha obligado a todos en casa a tener que habilitar espacios de trabajo. Hemos tenido que conciliar sí o sí, pero sobre todo nos hemos dado cuenta que ese menor presentismo en las empresas es posible. De igual modo, muchas empresas han tenido que cambiar todo su sistema productivo para crear productos que hasta ahora sus líneas de producción no estaban llevando a cabo, y sobre todo por el hecho de la eficiencia en la plantilla y de preservar también la salud de nuestros trabajadores, hemos insistido mucho en trabajar con esa orientación a resultados. Y aunque todos hayamos tenido que llevar a cabo pues algún parte de trabajo, es cierto que se ha aflojado el control y el mando. Ahora sí que es cierto que los responsables de recursos humanos nos hemos dado cuenta, bueno, hemos constatado, aquellas personas que siempre han trabajado con responsabilidad ahora lo han hecho mucho, mucho más. Sobre todo tanto a nivel individual como a nivel de equipo como a nivel de empresa, demostrando ese compromiso y ese orgullo de pertenencia hacia su empresa, demostrando que los valores, la misión y la visión de la misma son ejes sobre los que se tienen que estar trabajando. Así que en este escenario abordamos los próximos meses muchas empresas poniendo el contador a cero y, en definitiva, planteándonos que es el momento también propicio, es una oportunidad para esa transformación cultural que supone un cambio. Y ese cambio me gustaría que entendiésemos que se vertebra en 3 ejes fundamentales. El primero es ganar agilidad en la toma de decisiones
incorporando la mejora continua, midiendo, analizando, evaluando y sobre todo planteando acciones muy concretas para que se vean los resultados de manera inminente y poder ilusionar. Pero también esa adaptación digital es fundamental, sobre todo porque ya había, como hemos dicho, ¿no?, el teletrabajo, pues hay muchos trabajadores que nos han demostrado que el home office funciona y que podemos adoptar esas medidas de flexibilidad y conciliación si de verdad esa brecha digital pues, se supera. Pero también es verdad que si las empresas somos familias, ¿no?, somos grandes familias y en las familias cuidamos o protegemos a nuestros miembros, en este caso a nuestros trabajadores, tenemos que ser capaces de generar entornos seguros en los cuales se priorice la salud, el bienestar, el equilibrio psíquico y físico de las personas. Por eso tenemos 3 grandes retos en las empresas. El primero es esa orientación hacia la organización del siglo XXI, en el cual los jefes son considerados líderes transformadores y sobre todo líderes dinamizadores, en los cuales todos los planteamientos digitales es el arma, son las herramientas para de verdad tener agilidad y tener esa velocidad de cambio que necesitamos en las empresas. Así que la pregunta que nos hacemos es si estamos preparados y aquí es cuando cedo la palabra a Silvia Palacios, socia de Hasso, que nos va a plantear pues cómo abordar todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Si me dais un segundo voy a intentar poner la presentación que tenía preparada. Que ahora nos... Un segundín. Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Muchos de vosotros, si no todos, a raíz del estado de alarma habéis tenido que ejecutar en vuestras organizaciones ERTEs de fuerza mayor y ya entonces, además del shock y del caos del momento, fueron muchas las dudas que a los asesores se nos venían planteando dada la vorágine normativa que empezó a surgir en aquellos momentos. Hoy ya a punto de finalizar el estado de alarma y en pleno proceso de desescalada, esta vorágine normativa continúa, tenemos reales decretos ley, criterios de la Inspección de Trabajo, de la Dirección General de Trabajo, órdenes ministeriales, una auténtica locura. La norma que más dolores de cabeza está presentando ahora, tanto a las empresas como también, por qué no reconocerlo, a los asesores, es el Real Decreto Ley 18/2020, que regula precisamente el proceso de desescalada de los ERTE. Y como son muchas las dudas que se plantean en torno a esta norma y a la reactivación de las empresas, así es como tengo pensado desarrollar esta pequeña charla, ¿no? Planteando una serie de preguntas e intentando darles respuesta a esas grandes dudas que se me han ido planteando en los últimos tiempos en el despacho. En primer lugar, dudas sobre los ERTEs de fuerza mayor. Como sabéis, se desvincula la duración de los ERTEs por fuerza mayor del estado de alarma, prorrogándose la duración de los ERTEs de fuerza mayor ya hasta la fecha del 30 de junio del 2020, aunque es previsible o posible, mejor dicho, que el Gobierno pueda, por acuerdo del Consejo de Ministros, ampliar esta fecha. Pero la controversia no está ahí, la controversia está en la fecha del 13 de mayo. Y a partir de entonces, las empresas se van a encontrar o se encuentran en una de estas dos situaciones. O bien se encuentran en una situación de continuidad de la fuerza mayor total, o bien pasan ya a tener un ERTE de fuerza mayor de carácter parcial. Y aquí empieza la primera pregunta. ¿Cuándo estamos ante un ERTE de fuerza mayor total y cuándo estamos ante un ERTE de fuerza mayor parcial? Estamos ante un ERTE de fuerza mayor total cuando las causas de fuerza mayor que provocaron nuestro ERTE impiden que reactivemos nuestra actividad. Y estaremos en un ERTE de fuerza mayor parcial cuando esas causas de fuerza mayor que dieron lugar a nuestro ERTE sí que permiten el reinicio de la actividad. Y os recuerdo brevemente qué era la fuerza mayor. La fuerza mayor estábamos hablando de la situación de suspensión o cancelación temporal de actividades por decisión del Gobierno o de contagios de la plantilla o bien de la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria. Y aquí viene la tercera gran pregunta, y es la pregunta que yo digo la pregunta del millón.
cuando la fuerza mayor permite el reinicio de la actividad. Pues aquí tenemos dos tesis. Por un lado, se entiende que se debe reiniciar la actividad cuando lo permita a cada empresa la fase en la que se encuentre dentro del proceso de desescalada. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un bar con terraza, me encuentro en la fase 1, podría abrir hasta un 50% de la ocupación mi negocio. No es que podría, sino que debería abrir y reincorporar a trabajadores. Esta sería una interpretación finalista de la norma, porque al final el Gobierno lo que pretende con sus últimas disposiciones normativas es reactivar la economía. Pero hay una segunda interpretación, que es que se reiniciará la actividad cuando así lo decida la empresa. Y esta es una interpretación de mayor razonabilidad económica. Al final hay que atender a la viabilidad del negocio y a la rentabilidad del mismo. En esta vorágine de cuándo debemos interpretar una cosa u otra, se ha dictado en los últimos días dos criterios de la Dirección General del Trabajo en las que vienen a entender que estaríamos ante, que es correcta esta segunda interpretación, es decir, la empresa estará en un ERTE de fuerza mayor parcial cuando pueda reanudar su actividad y haya además incorporado a trabajadores. Pero la decisión radica en la empresa y no en la fase del proceso de desescalada en la que se encuentre. Esto es lo importante, aunque, ojo, esto también es importante que lo sepamos, que los criterios de la Dirección General de Trabajo son criterios meramente informativos, es decir, no son vinculantes y al final quien decidirá son los jueces y tribunales. Cuarta pregunta. ¿Cómo debo realizar las reincorporaciones de los trabajadores? Aquí, sin lugar a duda, sí que entra en juego el criterio del empresario, que puede decidir libremente y en base a criterios de carácter productivo, de demanda y de carácter económico, de rentabilidad, cuándo reincorporar o cómo reincorporar a sus trabajadores y a cuántos trabajadores, ¿no? Lo único que exige la norma es que se prime en términos de reducción de jornada. Y para reincorporar a los trabajadores tengo que realizar 3 comunicaciones y esto es muy importante que lo tengamos en consideración y que sigamos bien los pasos. La primera comunicación que tengo que realizar es al SEPE, que le tengo que comunicar la variación de los datos de la solicitud colectiva de prestación por desempleo que presenté inicialmente cuando inicié el ERTE por fuerza mayor. Aquí os recomiendo que lo hagáis siempre antes del día 25 de cada mes, que es cuando se abona la prestación por desempleo. Segunda comunicación que tengo que realizar, una comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Tengo que comunicarles que paso de estar de una situación de ERTE por fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial. Y para ello lo que tengo que hacer es presentar una declaración responsable que hasta ahora no estaba habilitada, pero ya en estos días está habilitada por la Tesorería y tengo que hacerlo a través del sistema REF y por cada código de cuenta de cotización que tenga en la empresa. También la Tesorería General de la Seguridad Social nos está aconsejando que realicemos estas comunicaciones antes del 22 de mayo y de junio, que es cuando se liquidan las cuotas de la Seguridad Social. Ojo que si considero que mi empresa continúa en una situación de ERTE por fuerza mayor total, también tengo que realizar esta declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Y atención que estamos ante una declaración de carácter unilateral, es decir, es lo que la empresa decide y considera que se encuentra en esa situación, pero al final puede ser esa decisión revisada por la Tesorería y por el propio SEPE, de tal manera que es muy importante que tengamos como empresa muy claros los argumentos que sostienen que efectivamente continuamos en una situación de ERTE de fuerza mayor de carácter total. Y una tercera comunicación que tendríamos que hacer, pero única y exclusivamente en un caso, que es cuando ya haya desaparecido la fuerza mayor y ya renuncie de manera total al ERTE que había iniciado al inicio de la declaración del estado de alarma. Para ello tengo que hacer una comunicación a la autoridad laboral comunicando la renuncia total y tengo un plazo de 15 días desde la fecha de efectos de esa renuncia. Quinta pregunta que me hacen las empresas en estos días. ¿Cuáles son las consecuencias de estar en un ERTE en fuerza mayor total o de un ERTE en fuerza mayor parcial? Pues las consecuencias son de carácter económico fundamentalmente, porque tendrá incidencia en la mayor o menor exoneración de las cuotas a la seguridad social que podamos beneficiarnos las empresas. Y ahí os indico en la presentación, si nosotros continuamos en una situación de ERTE de fuerza mayor de carácter total, voy a continuar con las mismas exoneraciones que venía practicando en marzo y en abril. La cuestión
cambia o la situación cambia cuando pasa a un ERTE de fuerza mayor de carácter parcial. En este caso, si por ejemplo fuese una empresa de menos de 50 trabajadores, para los trabajadores que reincorporo voy a empezar a cotizar. Y voy a empezar a cotizar con una exoneración del 85% de las cuotas en mayo y del 70% de las cuotas en junio. Y ojo, porque también voy a empezar a cotizar por los trabajadores que no he reincorporado y que continúan afectados al ERTE, que también cotizaré por ellos con una exoneración del 60% y del 45% en mayo y en junio. Para aquellas empresas de mayores dimensiones, de más de 50 trabajadores, las exoneraciones serán menores. Por lo tanto, resulta vital la decisión que adopte la empresa sobre si se encuentra o no se encuentra en un ERTE de fuerza mayor total o parcial. Vital, digo, para la economía, para la situación económica y la liquidez de la empresa. ¿Qué requisitos debo cumplir para poder tener derecho y beneficiarme de estas nuevas exoneraciones? Pues obviamente tengo que tener un ERTE de fuerza mayor autorizado a fecha 13 de mayo, que es la fecha clave, como decía al inicio de la exposición, y tengo que realizar todas las comunicaciones que he comentado al SEPE y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por eso decía que es muy importante seguir los pasos establecidos por la norma. Otra pregunta que me suelen hacer en estos días mis clientes. Si llega la fecha del 30 de junio y yo no puedo reactivar completamente mi actividad y por lo tanto no puedo reincorporar completamente a los trabajadores, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo iniciar otro expediente de reducción y de suspensión de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que es lo que se denominan los famosos ETOP, que seguramente habréis escuchado estos días en prensa y también entre compañeros? Pues sí, podríamos iniciar un expediente ETOP, como digo, antes del 30 de junio, puedo incluso tramitarlo durante la vigencia del ERTE por fuerza mayor, podría tramitarlo ya en este momento, incluso una vez que ha finalizado el ERTE de fuerza mayor, y en este caso se retrotraerán los efectos del nuevo expediente a la fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor, de tal manera que no quede ningún día en descubierto para la empresa y que tenga que asumir a trabajadores a los que al final tiene que pagar salarios y cotizaciones y no puede darles ocupación efectiva de trabajo. Aquí yo sí que me permito daros un consejo. Si prevéis que necesitaréis, una vez finalizada el ERTE de fuerza mayor, iniciar un nuevo expediente, no esperéis hasta la fecha del 30 de junio. ¿Por qué? Porque estos expedientes ETOP necesitan preparar una documentación que legalmente se nos exige y además un proceso de negociación con la representación legal de los trabajadores que se puede prolongar hasta un máximo de 12 días. De tal manera que es mejor ser precavidos, planificar bien cuáles son nuestras necesidades y adoptar las decisiones en el momento más oportuno. También me suelen preguntar mucho en los últimos tiempos si el ERTE es la única posibilidad que existe para salir de la crisis sanitaria en la que nos encontramos y para adoptar medidas con la plantilla. La respuesta es que no. Existen otras medidas de flexibilidad laboral más allá del ERTE. En concreto, dos: la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la inaplicación de convenios colectivos. Es importante que sepáis también, a mí me gusta siempre reseñarlo, que son dos medidas de flexibilidad que ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico antes de la crisis del COVID. No son ninguna novedad, pero en prensa, en los medios de comunicación, de lo único que se habla son de los ERTE, cuando estas medidas de flexibilidad fueron muy utilizadas en la crisis del 2008, la crisis del 2011 y son muy interesantes y muy útiles también ahora, sobre todo para aquellas empresas que sí son capaces de reactivar el negocio y de reincorporar a todos sus trabajadores, pero atraviesan dificultades económicas porque, como no puede ser de otra manera, han sufrido el impacto de la crisis sanitaria. ¿Cuándo debemos utilizar la modificación sustancial o acudir a la inaplicación de convenio colectivo? Pues dependerá de las condiciones laborales que estén disfrutando nuestra plantilla. Si nuestra plantilla disfruta de condiciones de trabajo superiores a las establecidas con carácter de mínimos en los convenios colectivos, entonces para modificarlas tendremos que acudir a la medida de la modificación sustancial, y si nuestra plantilla lo que disfruta son de las condiciones mínimas del convenio colectivo, entonces acudiremos a la vía de la inaplicación del convenio colectivo.
En cualquiera de los dos casos podemos modificar o inaplicar condiciones de la envergadura de la jornada de trabajo, el horario, las funciones, el salario, el sistema de rendimiento, y es ahora mismo lo más demandado o utilizado por parte de las empresas, como no puede ser de otro modo, es la modificación y la inaplicación de jornada, horario y de salario. Importante que sepáis que siempre tiene que existir una causa que justifique la medida que vamos a adoptar de modificación o de inaplicación, una causa económica, técnica, organizativa o productiva. Obviamente ahora con la crisis sanitaria que tenemos, las causas organizativas y productivas son de fácil acreditación, y también es muy importante que sepáis que no podemos imponer la medida de una manera automática ni tampoco de una manera unilateral. Es decir, conlleva un proceso que tanto en el caso de la inaplicación del convenio colectivo como también en el caso de la modificación cuando afecte a una colectividad de trabajadores implica no solamente acreditar la causa y documentarla debidamente, sino también conlleva un proceso de negociación con la representación legal de los trabajadores. Luego os tengo que volver a recomendar que planifiquemos muy bien qué medidas necesitamos para poder ejecutarlas y aplicarlas en el momento que realmente nos convenga a las empresas. Y un último apunte con respecto a estas dos medidas de flexibilidad laboral. Para tomar la decisión es importante que sepamos que la modificación sustancial la podemos practicar de una manera temporal o de una manera definitiva, y sin embargo la inaplicación de convenios solamente la podremos aplicar de manera temporal, es decir, durante el periodo que dure la vigencia del convenio colectivo que nos resulte de aplicación en nuestra empresa. Bien, en esta situación de crisis sanitaria han cobrado además especial importancia, y hay muchas preguntas que me hacen al respecto, los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. En concreto estoy hablando del teletrabajo, adaptación de jornada y reducción de jornada. Al principio del estado de alarma, la medida del teletrabajo se configuró como una medida de carácter preferente para mantener la actividad de las empresas y evitar que éstas acudieran a los ERTE, siempre que lógicamente fuera técnica y razonablemente posible que las empresas pudieran imponer o establecer el teletrabajo. Esta medida se mantiene hasta el mes de septiembre, según las últimas normas que ha dictado el Gobierno, y además así consta también en las órdenes ministeriales que regulan la desescalada en la fase 1 y 2. De tal manera que si las empresas quieren que los trabajadores ya empiecen a acudir presencialmente a los puestos de trabajo, tendrán que justificar los motivos que alegan para proceder a esa presencia de los trabajadores en las compañías. Los empleados no van a poder negarse a acudir a los puestos de trabajo, si bien, por supuesto, si entienden que existen razones para ellos, pueden plantear denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ahora bien, en la última orden que ha salido el 30 de mayo, donde se regula la desescalada en la fase 3, ahí ya se dice que aunque se va a continuar por parte de las empresas fomentando el teletrabajo, las empresas podrán elaborar protocolos de reincorporación presencial a la actividad laboral. En cualquier caso, y esto también es importante, ya sabéis que tenemos que respetar las normas de prevención de riesgos laborales siempre, pero específicamente en la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y como entiendo que tenemos que garantizar la seguridad, tenemos que garantizar la no confluencia masiva de los trabajadores en los centros de trabajo, respetar las distancias de seguridad mínima de 2 metros, pues va a ser necesario organizar horarios, escalonar horarios y, por supuesto, acudir al teletrabajo, lo cual también nos va a obligar, a su vez, a aplicar estas medidas de modificación sustancial de condiciones de trabajo que os comentaba anteriormente. Y ya unos últimos apuntes con respecto, para finalizar, a la adaptación de jornada, que se me pregunta mucho por esto, y la reducción de jornada. Los trabajadores pueden solicitar la adaptación de jornada cuando tengan deberes de cuidado de familiares, de cónyuge o pareja de hecho, o familiares hasta el 2.º grado de consanguineidad. Bien porque necesiten del cuidado directo, bien porque se han cerrado los centros educativos, como sabéis, o bien porque las personas que tradicionalmente estaban cuidando a esos familiares, pues por razones del COVID no pueden cuidarles ya. Entonces podrán solicitar la adaptación de jornada, como digo, una medida que se extiende, un derecho que se extiende hasta septiembre, y esta adaptación puede consistir tanto en solicitar el teletrabajo, cambiar de funciones, solicitar un cambio de centro de trabajo, solicitar una jornada flexible, pasar de una jornada continua una jornada partida a una jornada continua,
Es decir, la concreción dependerá del trabajador. Y también podrán solicitar la reducción de jornada de incluso hasta un 100% de la jornada, con el consecuente reducción del salario, y podrán incluso los trabajadores solicitarlo a las empresas con tan solo una antelación de 24 horas, lo cual también puede suponer un problema organizativo sin duda para las compañías. Con lo cual, para mí, estos nuevos derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, que ya habían asomado la patita el año pasado, en el mes de marzo, recordáis, con la famosa jornada a la carta, y que han ocasionado muchos problemas organizativos en las empresas, pues estos nuevos derechos, a mi juicio, han llegado para quedarse. Por lo tanto, mi recomendación es que los analicemos bien y que seamos precavidos y que adoptemos medidas de carácter preventivo y que revisemos nuestras políticas de igualdad para ya incorporarlos y regularlos dentro de nuestras organizaciones, porque ahí es donde vamos a tener una de las claves de nuestro futuro. Bueno, estas son las pautas de la reactivación de las empresas, de la economía en nuestras empresas desde el punto de vista legal, y ahora paso la palabra a mi compañera Nuria para que explique la reactivación en las empresas desde el punto de vista del desarrollo de los recursos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. La verdad es que has logrado condensar un montón de información de forma clara y muy directa. Felicidades. Paso yo a compartir pantalla. Vale, perfecto. Y bueno, pues recupero un poco lo que bien nos había iniciado Concha y lo que ahora también ha hablado Silvia. Esa pregunta de si estamos preparados, y si estamos preparados ¿para qué? Pues os diría que concretamente para tomar decisiones. Vienen los aspectos legales, vienen los aspectos de desarrollo organizativo y de cómo tenemos pues al final estructurada la organización, los puestos y en definitiva la gestión de personas. Aquí os he traído algunos datos que son muy recientes. Si veis la fecha es este mismo mes y estamos solo a día 2, y es que en un estudio que estamos realizando en Grupo IFEDES, bueno, pues son datos que evidentemente no se han cerrado todavía en el estudio, pero que ya podemos avanzar, y es en el momento de reactivación que nos encontramos y de transformación dentro de las empresas, cómo se ha planteado pues la sociedad empresarial ese cambio y esa reactivación, ¿vale? ¿Dónde están poniendo el foco las empresas? Pues vemos que principalmente lo que están haciendo es reorientar su estrategia, ¿vale? Y los objetivos de negocio. Están gestionando el cambio, ¿vale? Adoptando medidas para la gestión del cambio y la adaptación de los trabajadores y, evidentemente, atendiendo a conceptos o a estrategias que quizás por el día a día y por haber estado más centrados en otra serie de objetivos se han perdido antes de la crisis, y que, como decía Concha, pues la crisis los ha recuperado en favor del desarrollo de los recursos humanos y del desarrollo de las personas, como son esa comunicación interna y la motivación y el compromiso de los trabajadores. Como decía, esta crisis no solo ha sido una crisis y un bajón, sino que también podemos sacar aspectos positivos, ¿vale? Y las empresas lo están haciendo. Lo están haciendo porque se han dado cuenta de que ahora es el momento de pues ver qué oportunidades tienen, qué alternativas tienen de generar nuevos negocios, ¿vale? Que tienen una oportunidad de oro para digitalizar el trabajo, no solo en los sistemas de trabajo en sí, sino también los procesos, de transformar la cultura organizativa, porque en definitiva la cultura de una organización es la que arrastra todos los comportamientos de la gente que tenemos incorporada y en definitiva lo que va a dar lugar a un desempeño más o menos eficaz, ¿vale? Cuanto más alineado esté con esa cultura, con esos valores, evidentemente mayor desempeño se prevé. Y para eso también las empresas se han dado cuenta de que esta oportunidad en la que nos encontramos ahora mismo es vital para identificar y valorar el talento que tienen dentro de la organización. Son aspectos, como digo, que quizás creíamos que teníamos implantados en la organización en mayor o menor medida, pero lo que estos datos nos demuestran es que las empresas están focalizándose totalmente en este tipo de estrategias, en este tipo de medidas, y que desde luego están muy abiertos de mente y pensando en positivo acerca de cómo aprovechar estas oportunidades que la crisis ha representado para ellos.
Con respecto a la estructuración de las plantillas, también es cierto, como decía yo, que se van a tener que tomar decisiones, ¿vale? Vemos aquí cómo pues la mayoría de las empresas piensa que tras pues este confinamiento, ¿no? Y con la desescalada, pues la plantilla va a volver a niveles previos a la crisis, lo cual es una buena noticia, ¿vale? Piensan que van a poder recuperar a todos los trabajadores que pues se encuentran en situación de ERTE y, por otro lado, vemos que casi el mismo porcentaje prevén desvinculaciones, ¿vale? Luego también hay un porcentaje de casi el 22% que prevé incorporar, ¿vale? Esto se debe, bueno, pues, proporciones, ¿no? En cuanto a desvinculaciones e incorporaciones que se prevén en las empresas, viene condicionada por el sector. Evidentemente hay sectores que han estado más afectados que otros, hay sectores que han visto pues, aumentada su producción y otros reducida, igual que la facturación en ventas y demás, pero a partir de ahora, como digo, poniendo el foco ya un poco más allá de este corto plazo y del día de hoy, sino más a medio y largo plazo, el estar viendo esta crisis como una oportunidad para generar nuevos negocios, para digitalizar, para agilizar procesos y demás, también es cierto que va a dar lugar a estos movimientos y a esta reestructuración de plantilla, con lo cual es un dato que se entiende, pienso que perfectamente, y para el que nos tenemos que preparar, porque evidentemente habrá que tomar decisiones. Lo mismo con las políticas de recursos humanos. Si vemos que la demanda por parte del cliente externo ha cambiado, la demanda por parte de los empleados también. Y las empresas ya están previendo que los empleados a partir de ahora les exijan o demanden, necesiten, ¿vale?, de algunas medidas que, como bien apuntaba Silvia, ya en el mes de marzo pasado se empezaban a trabajar, pues ahora ya sí que las van a demandar con mucha más pues potencia, ¿no? Como son las medidas de flexibilidad y conciliación, como son una mayor apuesta por el desarrollo de ese talento y mayor capacitación en los equipos, o herramientas para el teletrabajo, porque si bien es cierto que todos nos hemos visto forzados a trabajar desde nuestras casas durante estos pues, 2 meses y medio, evidentemente se han puesto los medios más adecuados que se podían tener en estos momentos, pero ahora bien se están planteando el implantarlo no solo como medida que favorezca la reincorporación y, como también apuntaba Silvia, una medida de carácter preferente en las empresas, sino que están viendo cómo los empleados realmente van a demandar esa medida y muchas empresas, Facebook, Twitter, por ejemplo, ya lo anunciaban y estoy segura que se están sumando muchas más a la cola, de la lista de empresas que realmente quieren apostar por el teletrabajo como forma permanente de trabajo, porque bueno, pues también se han dado cuenta de los beneficios que supone tanto en el ahorro de costes por un lado como en la eficacia de las personas, ¿vale? Si como recuerdo que apuntaba Concha, se ha visto que la gente trabajando en sus casas, incluso con reducciones de jornada, pues han trabajado más horas de lo esperado y han conseguido pues los resultados que la empresa necesitaba, y eso es gracias al compromiso y la responsabilidad al final individual de cada uno y de la empresa, ¿no?, con respecto a sus empleados. Con lo cual, pues el teletrabajo supone un ahorro de costes por un lado y por otro una mayor ventaja productiva, con lo cual también es otra de las cosas que llega para quedarse. También otro de los datos que os traigo es el qué competencias creen que son críticas para el éxito de la empresa a partir de ahora, ¿vale? Y bueno, pues todas las empresas que han participado, como repito, hasta el día de hoy, el estudio sigue abierto, apuntan a competencias propias de la gestión en entornos VUCA, competencias digitales y competencias agile, ¿vale? Principalmente consideran que lo que necesitan sus equipos es demostrar mayor competencia, mayor habilidad, ¿vale?, para liderar equipos en red. Si os dais cuenta, va todo en línea de si intentamos que el teletrabajo sea una medida permanente en las empresas y pues los jefes de equipo no tienen ese contacto presencial, o al menos no tanto como lo solían tener, pues evidentemente el liderazgo de equipos en red va a ser muy, muy necesario. Este liderazgo implica pues desde el poderles dar la dirección que necesitan, la comunicación mediante tecnología que sea rica
inmediata, es decir, que sea eficaz, etcétera. En los entornos digitales pues tenemos competencias o apuntan a competencias como la colaboración dinámica y la sensibilidad interpersonal. Colaboración dinámica, pues todo lo que estamos diciendo, si los equipos de trabajo van a trabajar principalmente de forma remota o telemática, evidentemente se tendrá que mejorar esa capacidad de coordinación, esa capacidad de trabajo en equipo, de comunicación, no solo en los líderes o en los jefes de equipo, sino también en la plantilla, en el resto de trabajadores. Y la sensibilidad interpersonal hace referencia a esa empatía, ¿vale? Empatía porque a día de hoy, si nos hemos dado cuenta de algo también, es que lo importante de las empresas son esas personas, ¿vale? Con lo cual va a ser muy importante el atender, como apuntaban las empresas en el estudio que os estoy trasladando, a la motivación y al compromiso de las personas, el cómo se incorporan esas empresas esos trabajadores a nuestras empresas. Y para ello va a ser muy necesario el tener esa capacidad empática bastante desarrollada, y si no desarrollarla, porque el cambio no es cuestión de un día, sino que a partir de la implantación de todas estas medidas que las propias empresas están apuntando y en las que se están poniendo las pilas, si me permitís la expresión, van a traer consigo un montón de cambios, porque la gente se va a tener que adaptar. No es cuestión de abrir el ordenador y trabajar con una herramienta nueva, sino de mantener un nivel de eficacia en el uso de esa tecnología, ¿vale? Con lo cual los cambios se van a producir constantemente, los conflictos quizás o las descoordinaciones, comunicaciones ineficaces, etcétera, y para eso va a ser muy necesaria esa capacidad empática de entenderse en qué posiciones se encuentra cada uno, que todos somos distintos y que al final lo que se pretende es que seamos todos complementarios, ¿vale? Y, por otra parte, las competencias que hacen referencia a los entornos Agile, que es esa amortiguación del cambio, ¿vale? El ser capaces de adaptarnos y de mostrarnos flexibles para no ver esos cambios como, madre mía, y otra cosa, ¿y ahora qué va a pasar? Sino para, al contrario, cogerlos como un reto, como una oportunidad de superarnos a nosotros mismos y mantener la mente en positivo y el mantenernos conscientes de que los cambios son para mejor, ¿vale? Y para salir reforzados y con más habilidades de ello. Por lo tanto, hasta el día de hoy podemos decir que toda esta situación que nos ha sobrevenido ha sido como un laboratorio, pero sí que es cierto que nos marca una dirección clara y, como estaba diciendo por el estudio que llevamos a cabo, que muchas empresas ya se están dando cuenta y se están poniendo a trabajar en ello, ¿vale? Por lo tanto, yo a nivel de desarrollo de recursos humanos lo que aconsejo a las empresas es hacer una revisión de las políticas de recursos humanos y de las medidas que tengan adoptadas de gestión de personas en la empresa ya. Es decir, hay que ponerse a trabajar en el cómo vamos a evaluar, el cómo vamos a gestionar el talento, cómo vamos a gestionar a esas personas y ver una revisión no solo de sistemas y procesos de trabajo, sino el qué puestos y qué funciones tenemos, qué resultados espera de cada puesto, cómo los vamos a ir ajustando y cuáles de esos puestos se pueden realmente transformar al teletrabajo y cuáles no. ¿Por qué es importante pararse a delimitar todos estos aspectos? Pues porque va a tener una incidencia directa en cómo las personas de nuestra empresa entienden que la empresa está gestionándoles, ¿vale? Todo lo que se habla de la gestión del talento, ¿vale? Cómo se está preocupando por ellos, cómo les está valorando, cómo les está propiciando medidas de desarrollo, ¿vale? Cómo les está fidelizando, es una medida que también a la empresa le interesa muchísimo. Y por otra parte, un impacto directo en el employer branding, que es otra de las cosas que más se comentan. Igual que los usuarios de cualquier servicio atendemos o priorizamos la opinión de los usuarios de ese servicio más que a lo que se publica en la página web de la empresa, los empleados también somos portavoces de aquello que sucede dentro de nuestra empresa y eso crea una reputación y una marca que desde luego conviene atender / cuidar, ¿vale? Y prestar atención. ¿Cómo podemos, ¿vale? Os planteo esta pregunta, aprovechar el cambio desde recursos humanos para que la empresa no solo sea diferente, es decir, que estos cambios no los implantemos y ya está, ¿vale? Sino que también lo hagamos de una forma coherente, ¿vale? Yo he puesto aquí sino también mejor, pero entendiendo la mejora como un proceso coherente y que sea pues acorde a lo que la dirección desea.
Pues esto pasa por transformar la cultura, ¿vale? La cultura y los valores. Igual que a las personas en el mundo, ¿no? En la sociedad, toda esta situación nos han cambiado los valores, pues a las personas de la empresa también, y eso se ve afectado. Es decir, la forma que teníamos de dirigir la empresa, de gestionar a las personas, puede que ya no nos sirva, porque los valores de las personas habrán cambiado. La cultura la forman las personas. Por mucho que la dirección se empeñe en la cultura de mi empresa es así, son los comportamientos de las personas que tienen las empresas y aquello en lo que ellas creen lo que determina la cultura real existente de una empresa. Por lo tanto, pues yo también recomiendo, igual que estamos trabajando con algunas empresas que ya, como decía, se han puesto las pilas, a detectar qué tipo de cultura tienen, ¿vale? Qué es lo que las personas demandan de su empresa y qué es, por otra parte, lo que desea la dirección de esa empresa tener en su organización. Es decir, qué tipo de empresa quieren fomentar, quieren promover, quieren que sea la representación de su marca, ¿vale? Para poder trazar una línea de trabajo que, como digo, sea coherente y permita el ajuste de todos pues al final, el talento y las personas que la componen. Para esto, como decía, clave lo que es la gestión del talento o el proceso de identificar el talento palanca, he puesto aquí dentro de la organización, porque si estamos diciendo de empezar una línea de trabajo para ver de transformar y adaptar ágilmente esa organización a nivel cultural y a nivel comportamientos, desempeño y productividad, lo que necesitamos es identificar a qué personas tenemos dentro de la plantilla que realmente están súper orientados al cambio, se muestran flexibles, son capaces de asumir riesgos, se dirigen a la búsqueda de resultados, trabajan bien por resultados, algo que se ha visto que es totalmente beneficioso para la empresa, y con esa capacidad empática que comentaba, ¿vale? Porque la empresa los va a tener de aliados en toda esta gestión del cambio que se propone, ¿vale? También aquí un apunte, si estamos previendo desvinculaciones e incorporaciones, pues evidentemente pues la empresa tiene que apostar por retener los perfiles proactivos que tenga dentro de la empresa. En este sentido, la identificación del talento es clave. Creo que no requiere de mayor explicación. Y con respecto a las incorporaciones, pues el dejarnos, si me permitís la expresión entre comillas, de ir a buscar competencias técnicas, ¿vale? Y apostar por el perfil que la empresa necesita ahora mismo, el perfil que más se adecue a esa proactividad que necesita la empresa ahora, no solo para la toma de decisiones, sino también para la gestión de los puestos de trabajo. ¿Vale? Entonces, apostar por perfiles mucho más flexibles, priorizándolos incluso por encima de la capacidad técnica, ¿vale? Porque las habilidades, las competencias, el nivel de adaptación y de agilidad de una persona cuesta muchísimo más de desarrollar que el enseñarle cómo usar una tecnología o un determinado aspecto de su trabajo, ¿vale? Con lo cual, la priorización ahora mismo serían los perfiles pues que supongan el éxito para la empresa y, repito, estos son los que sean coherentes con esa estrategia y con esa cultura. Y en la operativa también va a haber cambios. Estábamos hablando de apostar por la digitalización de los sistemas de trabajo, tanto reuniones, negociaciones, área comercial, la relación con sus clientes. Todos estos empleados van a tener que aprender a relacionarse de otra forma, porque también es cierto que ahora incluso nosotros nos habréis visto que nos hemos lanzado a hacer webinars. Esto es algo que no solo va a suceder durante estos 2 meses, sino que también llega para quedarse. Es otra forma de interactuar y de establecer relaciones y de fidelizar tanto empleados como clientes. Con lo cual, esos perfiles, como decía, nos van a venir muy bien, los perfiles proactivos, flexibles, adaptativos y orientados al cambio para trabajar eficazmente dentro de esta operativa que ya se apunta. La frase con la que yo me quiero quedar es que las personas, ¿vale? No quieren ir a un sitio a trabajar. Las personas quieren sentir que la empresa es parte de ellos, ¿vale? Y para esto todo el análisis y toda la perspectiva de sentarse a pensar qué tipo de empresa quiero es para realmente poderles ofrecer, ¿vale? Un contrato no solo contractual y competitivo a nivel salario o de desarrollo de carrera, ¿vale? Sino también emocional, ¿vale? Que las empresas realmente se sientan identificadas con el propósito, con la misión de esa empresa, que sean capaces de sentir que el propósito de la empresa también es suyo, ¿vale? Y cuando todo esto es coherente, o sea, quiero decir, cuando la estrategia es coherente
y recursos humanos actúa de fluido, ¿vale? De esencia que une todos estos pensamientos, realmente se consigue, y es cuando la alineación de los trabajadores con la empresa va más allá del contrato, ¿vale? Es como decía, emocional. Os lo he estado diciendo, adaptar y transformar la empresa pasa por interesarse por dónde están los intereses de los trabajadores ahora mismo, ¿vale? Por cómo vuelven y cómo se reincorporan, ¿vale? Por aclarar el propósito de la empresa, el hacia dónde nos vamos a dirigir a partir de ahora, cuál es ese enfoque estratégico, cuál es esa estrategia de negocio, cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear, qué comportamientos necesito de mis líderes, de mis directivos, de mi línea media para tirar de las personas, quién demuestra estos comportamientos y quién no, quién necesita mayor desarrollo para apoyarme en los que realmente funcionan como palancas ahora mismo, medir el comportamiento de las personas, generar entornos de trabajo colaborativos, ¿vale? Donde no solo la dirección sabe lo que tiene que hacer, sino que cualquier persona es capaz de aportar y valorar esas iniciativas. Es algo que también va a sentar muy bien a los empleados, porque realmente se van a sentir escuchados y cómodos, que la empresa realmente no cuenta con ellos solo como número o máquina que está allí para producir resultados, sino que realmente los incorpora en su estrategia, ¿vale? Y trasladar igualmente el propósito de la empresa en esa nueva cultura a los procesos de trabajo, a las funciones de los puestos y, evidentemente, a repensar esos recursos de que dispone la empresa para poner a disposición de las personas y que, evidentemente, sean lo más eficaces y productivos posibles. ¿Hasta qué punto es la empresa responsable de hacer sentir al empleado que lo que hace es importante? Pues hasta el punto de que luego la empresa se esfuerza y invierte en sus empleados, ¿vale? Con lo cual exige el pensar que la clave realmente está en esas personas, ¿vale? En el ser capaces de asumir que todos estos cambios pasan por un cambio también en la forma de liderar, pasa por transformar, pasa por motivar y facilitar y por el imprimir las ganas de hacer, ¿vale? A la gente, inspirar, guiar, motivar, que no nos duela pues trabajar horas, que no nos duela el estar disponibles, que no nos duela todo esto. La clave está en las personas y al final las empresas son personas y por eso digo que la empresa es responsable de hacer que las personas sientan que realmente lo que vale tiene, o sea, que lo que hacen tiene sentido. Pues sí, desde el punto de vista de que todos formamos la empresa y todos somos personas. Resumen, pensar para actuar, ¿vale? De forma ágil. ¿Qué tipo de empresa quiero? ¿Cómo va a ser mi empresa y con qué cuento? Clave, para actuar. Con los ERTEs, con las desvinculaciones en caso de que tengan que llegar, con el upskilling, desarrollo de habilidades en la plantilla, incorporación de nuevos perfiles, reestructuración de procesos, sistemas de trabajo, puestos y objetivos por resultados, por empezar a trabajar por resultados, ¿vale? Y con todo lo que os he dicho, creo que con estos primeros pasos ya estamos muy mirando al medio y largo plazo. El foco, como resumo aquí, en recursos humanos ha de ser más estratégico que nunca y de ahí la importancia de realmente orientarnos ya al medio y largo plazo y no esperar tanto a ver qué pasa, ¿vale? Sino ser nosotros mismos proactivos y agentes de cambio para conseguir el éxito en nuestras empresas. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Concha. Si os parece, a las preguntas. Silvia, ¿puedes quitar la presentación? ¿Nuria? Sí. Vale. Dejo de compartir. Vale. Vale. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? El tema es de rabiosa actualidad y además es complicado. Yo, mientras alguien se anima, tengo una pregunta para cada una. Empiezo por Silvia, ¿vale? Y además, pues eso, sabéis que por mi trabajo también, ¿no? En Interim, en recursos humanos, pues colaborando en este planteamiento de desvincular a personas o no dentro de la empresa, pues hay una pregunta que para mí es importante, Silvia. Si tengo un trabajador que está en un ERTE,
por fuerza mayor. Y yo creo que en breve va a repuntar la actividad de la empresa. Pero en un periodo de tiempo breve también compruebo que no es así y que no tengo trabajo para darle. ¿Cómo puedo volver o puedo volver a afectarle el ERTE por fuerza mayor? Pues efectivamente, esa es la parte, entre comillas, positiva del ERTE, ¿no? Que yo le llamo el acordeón, es decir, puedo desafectar y volver a afectar a los trabajadores. Vale. También en el supuesto de un ERTE de fuerza mayor, que también era una de las dudas que existía, pero que ya la Dirección General de Trabajo también ha dicho que se puede hacer, siempre hasta el 30 de junio, recordemos que como máximo se prorrogan los ERTEs hasta el 30 de junio y siempre que no hayamos renunciado lógicamente de manera total al ERTE. Pero al final yo creo que se está primando el vincular la reincorporación y la nueva afectación a la demanda real y a la rentabilidad de las empresas, que es lo lógico además en esta situación. Vale, yo creo que queda aclarado. Y Nuria, Sí. desde tu planteamiento y sobre todo con el estudio que estamos realizando y también por la experiencia práctica, ¿cuál crees que es el principal foco de actuación ahora mismo por parte de las empresas? Yo creo que la toma de decisiones ágiles, ¿vale?, pasa por realmente tener el foco puesto en la estrategia y el ser conscientes desde la dirección de las empresas que esa estrategia tiene que ir acompañada de unos comportamientos por parte de su plantilla, ¿vale?, al completo, sin dejarme a nadie. Es decir, yo pienso que el foco ahora mismo, y por los datos que os he facilitado en el estudio, pues así lo confirman, pasa por apostar por la gestión del cambio, por ayudar en esa gestión del cambio a las personas y repito, las personas que son la empresa. Con lo cual, el identificar qué tipo de cultura tenemos nos va a hacer entender muchísimos de los comportamientos que nuestros empleados llevan a cabo en el puesto de trabajo, el tipo de liderazgo que se lleva dentro de la empresa. Con lo cual, el ser conscientes de eso, por un lado, y el realmente hacer un ejercicio, yo pienso que de responsabilidad, de saber hacia dónde queremos ir realmente y qué tipo de empresa queremos, ¿vale?, nos va a permitir el delimitar qué tipo de comportamientos acompañan a ese objetivo, ¿vale?, objetivo de la dirección, objetivo de la empresa, y como decía, a ser capaces de tomar las decisiones acerca de qué medidas, qué políticas dentro de la empresa, qué gestiones tienen que ir cambiando para realmente ir facilitando esa gestión del cambio. Con lo cual, resumiendo, apostaría por la transformación cultural para realmente partir de la base, puesto que ahora es una reactivación, es un reinicio y el empezar la casa realmente por el primer cimiento y no por el tejado. Vale, a ver qué aparece nos hacen Luis Miguel Rolanía, nos hace una pregunta. Dice, ¿qué ocurre si la empresa acude a un ERE por ECTOP una vez finalizado el ERTE y no hay representación legal de los trabajadores? Bueno, pues esta es una de las modificaciones que se han hecho durante la crisis sanitaria y si no hay representación legal de los trabajadores, lo que tenemos que hacer es acudir a los sindicatos más representativos del sector, llamarles y lo que nos está sucediendo en la práctica es que en muchas ocasiones los sindicatos, por la carga de trabajo que están teniendo, porque como sabéis se han tramitado muchísimos ERTEs, se siguen tramitando y se seguirán tramitando muchos ERTEs, declinan la invitación de la empresa a negociar, en cuyo caso sí que tendremos que acudir a una comisión específica de trabajadores, una comisión ad hoc conformada por 3 trabajadores entre la propia plantilla que sean elegidos entre ellos mismos. Ese sería el procedimiento para conformar la comisión representativa. Vale. Y Nuria, una pregunta. ¿Qué competencias técnicas y personales, aparte de las digitales, creéis que se están demandando más en este nuevo contexto económico? Pues a ver, como competencias técnicas, realmente entiendo que serán las propias de las herramientas o del puesto de trabajo de cada persona.
desde el punto de vista del desarrollo de personas, sí que te puedo decir lo que ya apuntaba, ¿no? Que como competencias personales, ¿vale? Realmente las empresas ahora mismo se están enfocando mucho más a todo lo que tenga que ver con perfiles proactivos, es decir, flexibilidad, comunicación, pero dentro de la comunicación la capacidad de retroalimentar, ¿vale? Es decir, esa capacidad de generar feedback, porque ayuda mucho también a generar un ambiente, un clima de trabajo propicio, ¿vale? Donde las personas realmente se sientan cómodas, y también a desarrollar, como decía, un liderazgo sin apuras transformacional, pero muy, muy orientado a el entorno digital, ¿vale? Al trabajar o al gestionar equipos remotos, como decía. Vale, Comunicación, flexibilidad, adaptación al cambio, ¿no? En esa flexibilidad y dentro de comunicación, retroalimentación y liderazgo remoto. Vale. Yo apuntaría además el tema de la mejora continua. Yo creo que estamos en ese proceso en el cual tenemos que optimizarlo todo. Procesos, tareas, todo. Tenemos que ser capaces de ver las mejores prácticas, de analizarlas y de capacitar a todo el personal en ese aspecto, en el que esté enfocado a que todo se puede mejorar, a que la mejora es infinita. Por lo tanto, es un proceso imparable. Entonces, ese estancamiento en ciertos procedimientos o tareas es complicado que pueda surgir, ¿no? Que queramos quedarnos a esos trabajadores en las empresas. No sé qué opináis. Silvia, tú también, que aunque como eres la parte laboral, pero también ves muchas empresas y ves muchas situaciones. Hombre, nosotros trabajamos mano a mano con los directores de recursos humanos, claro. Entonces, al final, a la hora de tomar siempre decisiones, tienen en consideración la parte legal, obviamente, pero muchas veces prima más la parte personal, ¿no? Y eso al final también lo tenemos que entender los asesores jurídicos, sin duda. Vale. Totalmente de acuerdo con vosotras. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, Silvia, que sí, ya la has contado un poco, pero me gustaría que incidieses en ella, ¿no? Y es, ¿las empresas están obligadas a aceptar todas las solicitudes de adaptación de jornada que me proponga un trabajador? No, lo que tenemos que ver cuando recibimos una solicitud es que efectivamente sea una solicitud justificada, una solicitud proporcional, una solicitud razonable, o sea, que efectivamente exista una necesidad por parte del trabajador, ¿vale? Vale. Y esto no solamente me refiero a las solicitudes que se puedan gestionar ahora en la situación de crisis sanitaria, sino también a las solicitudes anteriores, ¿no? Que ya decía que la famosa jornada a la carta sí, estaba produciendo muchísima problemática al respecto, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es eso, el derecho está para que sea ejercido para conciliar. Y si hay una necesidad, entonces el trabajador tendrá que acreditar que efectivamente tiene esa necesidad de cuidado y la empresa a su vez tendrá que acreditar que tiene problemas de organización. En principio, yo siempre digo, negocien, lleguen a un acuerdo, entiéndanse, hay soluciones, hay alternativas y a lo mejor no es la concreción de adaptación de jornada que ha solicitado el trabajador, sino otra, la que resulte conforme y afín a los intereses de las dos partes. Por eso digo, y lo decía en mi exposición y vuelvo a reiterar, es muy importante que empecemos a pensar ya en cómo regular esto dentro de nuestros